Cordial saludo. Hoy les venimos a socializar todo lo concerniente con los temas vistos y expuestos durante las clases anteriores con el profesor Freddy Moreno en asignatura de proceso administrativo NRS 5627. Mi nombre es Jenny Carolina Rodríguez Bamón y el de mi compañero Elkin Arenas. La empresa o microempresa que estamos utilizando para poder fortalecer se llama Hotel Río Prado. En cuanto a la división y especialización de trabajo, no hay como tal un organigrama establecido que permite identificar cuáles son las divisiones y las diferentes especialidades que se manejan allí en el Hotel Río Prado, pero teniendo en cuenta pues la dinámica y la forma como funcionan los diferentes empleados, es decir, la dinámica laboral que se maneja allí, pues podemos deducir de que hay algunas actividades que generalmente pues se dan de acuerdo a las destrezas y habilidades y conocimientos que tiene cada uno de los empleados que laboran allí en el Hotel Río Prado. Por lo tanto, las áreas que pues asumimos o procesos que asumimos dentro del Hotel Río Prado para poder desarrollar el posterior organigrama que le vamos a diseñar son proceso administrativo, alojamiento, restaurante, bar y mantenimiento. En cuanto a la jerarquización y administración, pues nos damos cuenta que en el Hotel Río Prado todo está centralizado en el gerente, que cuando él se va o está ausente, pues queda todo a cargo del administrador. Más eso no quiere decir que el administrador sea quien tome las decisiones o que el poder y jerarquización se centra en él, sino que pues obviamente el gerente le da unos lineamientos al administrador para que pues él tome ciertas decisiones y en caso de que de pronto no pueda tomarlas porque no te cuenta con los lineamientos, este deberá llamar al gerente para que el gerente pueda pues indicar qué decisión debe tomar. En cuanto a las líneas de autoridad y cadena de mando, pues tampoco hay nada por escrito, ¿cierto? Un manual de funciones y procedimientos que indique cómo debe hacerse las funciones y a quién debe atenderse, o sea, quién debe ser la línea de autoridad, ni nada de eso, pero de forma empírica se sabe que la parte de líneas de autoridad se da de manera lineal, por lo tanto, pues todo está centralizado nuevamente en el gerente. Entonces, el gerente como tal es la persona encargada de, digamos, de tomar las decisiones, donde todo esté centralizado y por lo tanto es la máxima autoridad que tiene la estructura organizacional que le vamos a diseñar de acuerdo a lo que podemos evidenciar dentro pues la dinámica que se presenta empíricamente dentro del Hotel Río Prado, y así mismo va a ser la cadena de mando. De todas maneras, no hay que descartar que dentro de esas líneas de autoridad y cadena de mando también no solamente podemos manejar un tipo de autoridad lineal, sino que también podemos estar manejando en algunos momentos o situaciones autoridad por staff, entendiendo que por autoridad por staff es cuando nosotros necesitamos o debemos contar con ayuda de algún tipo de asesor en cuanto a algún tema en específico. Ejemplo, necesitamos un abogado, digamos un empleado demandó al hotel, entonces pues necesitamos la asesoría de un abogado, entonces eso sería como tal una autoridad de alineamiento staff, o en su efecto necesitamos una asesoría de un revisor fiscal, de un contador, de un analista financiero, entonces pues obviamente todo eso entraría dentro de la autoridad de staff, teniendo en cuenta que cuando hablamos de autor staff estamos hablando de asesores, ¿cierto? Como tal que la empresa puede llegar a tener en ciertos momentos. Cuando son, digamos, autoridades por medio de staff, estos van a tener no, digamos, autoridad en los niveles operativos, pero sí en los niveles como tal, ya sea niveles gerenciales o niveles medios. ¿Sí? Ellos son los que van a tomar como en cuenta las opiniones y sugerencias que este asesor, o sea, autoridad de staff, ese asesor está dando al hotel, en ese caso al Hotel Río Prado. En cuanto a la amplitud y control, en cuanto a esto, la cobertura y control, no hay necesidad de que se esté manejando supervisores por cada uno. El supervisor actualmente, o el que mantiene el control, ¿cierto? La apertura, la cobertura, es el mismo gerente, puesto que el Hotel Río Prado no cuenta sino con 8 empleados actualmente. Y por más que crezca, pues no se hace necesario tampoco que tenga supervisores ni nada de eso, porque para eso están digamos, los jefes de cada una de las áreas de los procesos que se le van a diseñar en el organigrama. ¿Sí? Entonces, pues la amplitud de control es una amplitud amplia, está dada solamente por un supervisor y pues no es necesario, puesto de que, como les digo, no manejan sucursales, no hay varios hoteles ni nada de eso, solamente se cuenta con una sola instalación. Centralización o descentralización del proceso de toma de decisiones. Para este caso, como se ha venido diciendo durante todo el desarrollo y socialización de este tema,
todo está centralizado en una sola persona, en ese caso en el gerente, y que pues bueno, todo está centralizado en el administrador y el gerente, pero verdaderamente el gerente es el que marca la parada de todo, el que toma las decisiones, como ya lo hemos dicho anteriormente. Normas y procedimiento. En cuanto a las normas y procedimientos, no hay establecido nada por escrito, no hay manual de función de procedimiento, no hay un reglamento interno que se identifique, digamos, en el momento que usted ingrese al hotel, que diga, mire, ese es el reglamento interno que maneja acá los empleados, pero como tal, el gerente ha establecido unos lineamientos, unas políticas de manera verbal. Todas las personas que entran a laborar allí pues saben de que deben cumplir unos horarios, cuándo son los horarios de almuerzo, cómo es la forma cuando se incapacitan, ¿cierto? De pronto que no pueden ir a laborar, entonces que tienen que llamar, bueno, todo ese procedimiento lo deben hacer, pese a que allí no se maneja un proceso de contratación, es decir, allá se paga es por día, pero pues a pesar de eso se tiene verbalmente, no por escrito, un procedimiento y unas normas establecidas. En cuanto a la parte de procedimientos de cómo debe ser el proceso, digamos, de servicio, si alguien quiere adquirir el servicio de piscina, el servicio de alojamiento y eso, no hay como tal un protocolo a seguir en cuanto a ese procedimiento. Por lo tanto, por eso se recomienda de que por favor diseñe un manual de funciones y procedimientos dados a cada una de las funcionalidades de los empleados y a su vez unos protocolos en cuanto a los diferentes servicios que se ofrecen allí y cómo se podría prestar ese tipo de servicios, con el objetivo de que si como hay rotación de personal con frecuencia, puesto como les decía, no hay una contratación fija de que le dé seguridad a los empleados, pues eso podría ser muy, digamos, rentable en el sentido de que pues como cada rato va a ir personas diferentes, pues solamente no sea gastar mucho tiempo en una inducción, sino que solamente les damos a mirar digamos, el documento escrito que tengamos elaborado y va a ser un poquito más pues va a rendir un poquito más el tiempo y pues por ende pues el empleado no se va a retomar de que es que yo no conocía, yo no lo leí, no sabía, sino que pues ya sabemos que hay un protocolo a seguir, hay un documento donde nos indica cómo va a ser el procedimiento en la prestación de los diferentes servicios y actividades que se ejecuta allí en el Hotel Río Prado. En cuanto a la departamentalización, el tipo de departamentalización que hemos escogido es la departamentalización por procesos y servicios, ya que sujeto social puede prestar servicios de alojamiento, este servicio hotelero. Por lo tanto, tenemos al gerente como cabeza principal, luego sigue el administrador, a su vez tiene pues una persona de apoyo que es la asistente administrativa. De la asistente administrativa tenemos las diferentes áreas o procesos que son administración, alojamiento, restaurante, bar y mantenimiento. Esos a su vez se subclasifican, digamos en el caso de administración, en la parte de recursos humanos, contabilidad, salud ocupacional, recepción y mercado o la parte comercial. En la parte de alojamiento tenemos la ama de llaves, esta ama de llaves tiene un auxiliar de llaves. En la parte de restaurante tenemos el chef tiene abajo a su mando el auxiliar de cocina, el mesero y el steward, que el steward es la persona que hace la limpieza en esta área de cocina, es decir, que es la que lava los platos, es la que deja todo al día y está pendiente pues de barrer, de recoger basuras y todo eso. Tenemos por otra parte el bar está dado por pues el barman, ¿cierto? El barman a su vez tiene al cargo el mesero. Y por último tenemos la parte de mantenimiento. En parte de mantenimiento tenemos al conserje y el conserje tiene pues el auxiliar de oficios varios. Entonces ahí se maneja la parte de pues cuando llega la persona, quien le recibe, la parte de seguridad, ¿sí? O sea que lleva la maleta a las habitaciones, la parte de seguridad y la parte de mantenimiento en las instalaciones, la parte de limpieza de las piscinas, todo se va a manejar por la parte de mantenimiento entre el conserje y el auxiliar de oficios varios, es el que va a mandar. Por consiguiente, cualquier tipo de inconvenientes nos vamos a ver es con las personas que están dentro de la división, ¿sí? Es decir, quien en el caso de administración, pues quien manda en recursos humanos, quien manda en contabilidad, quien manda en salud ocupacional, quien manda en recepción y quien manda en mercadeo. Para el caso de alojamiento, pues todo va a estar, la responsabilidad va a recaer sobre la ama de llaves, más los términos medios operativos como el auxiliar de llaves, pues obviamente sí va a tener un rango de autoridad, sí, que va a tener que obviamente hacerle caso al gerente y todo eso, pero con quien verdaderamente el gerente se va a entender es con la ama de llaves. Así pasa también con el restaurante, quien verdaderamente va a asumir toda la responsabilidad de sus subalternos es el chef. En el caso del bar, pues el barman, y en el caso del mantenimiento, pues el conserje, sí, a pesar de que el error de pronto lo comete el auxiliar de oficios varios, pues este no va a recaer como
tal la responsabilidad, porque pues en sí el jefe de ese proceso o área es el conserje, el barman, el chef, el ama de llaves o en su caso. Bueno, luego de ahí pasamos a unas teorías que nos indica para la parte de cómo debemos motivar a nuestros empleados, en ese caso los empleados del Hotel Río Prado. Para lo cual, pues la teoría de contenido se divide en varias. Yo les voy a explicar solamente la teoría de jerarquización de las necesidades de Maslow. Bueno, como en primera instancia la teoría de necesidades de Maslow, ella se categoriza en una pirámide y dice pues que está dada por unas necesidades básicas, ¿cierto? Entre esas las fisiológicas, la seguridad, pertenencia, estima y ser. Pero para que haya una plena motivación como tal de los empleados, todo el empleado debe como tal satisfacer todas estas necesidades, todos estos niveles. Con el hecho de que haya falencia en uno de esos niveles, es decir, que no tenga pertinencia, pues sencillamente no va a haber motivación plena. Entonces, para que esta teoría se dé, pues se debe dar todos los niveles que en este momento están ustedes visualizando. En el caso de la parte fisiológica, pues estamos hablando de que como pues digamos las necesidades básicas que tiene todo ser humano, ¿cierto? De alimentarse, del agua, del aire, del vestido. Cuando hablamos de las necesidades de seguridad, estamos hablando pues de la parte de vivienda, de que pronto el empleado tenga posibilidad de acceder, digamos, a subsidios de vivienda por parte del hotel, seguro médico, trabajo y jubilación, ¿sí? Cuando hablamos de pertinencia, estamos hablando pues de la parte pues, de que haya una vinculación, que la empresa, es decir, el hotel como tal, permita de que existan eventos de convivencia donde se puede integrar la familia con el empleado y todo eso. Cuando hablamos de estima, estamos hablando como tal de levantar la autoestima de los empleados en cuanto a la parte corporal, la parte de adornos, perfumes, vestimenta y todo eso, pero ya pues enfocado como a una buena dotación y presentación personal de esos empleados. Cuando hablamos del ser, estamos hablando del autodesarrollo, es decir, pues de que le demos posibilidades a los empleados de educarse, de adquirir más conocimiento, de tener un aprendizaje continuo. En el caso del Hotel Río Prado, pues esto no se está dando actualmente, puesto de que, como les decía inicialmente, el Hotel Río Prado no tiene como tal una contratación fija, es decir, pues él sí tiene personas que hace rato trabajan con ellos, hace años, pero más no los tiene vinculados con todo lo de ley, ¿sí? Por lo tanto, pues ellos tienden a tener inseguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una estabilidad laboral. Por consiguiente, pues al no tener una estabilidad laboral, al trabajar al día, pues obviamente sus necesidades básicas como la alimentación, el vestido, bueno, el dormir, el de estar bien con su familia, pues no va a estar 100% satisfacida, puesto de que pues obviamente carece de los recursos económicos, pues para poder satisfacer ese tipo de necesidades. Y aún, pues obviamente el Hotel Río Prado no es como partícipe en decir vamos a hacer una integración en la familia, celebrar el Día de la Madre o celebrar el Día de la Familia como mínimo o entregar a los hijos de los empleados como unos pequeños detalles en diciembre. Ellos no tienen establecido absolutamente nada de eso. Por consiguiente, pues se ve falencias en ese proceso. En cuanto a la parte de educación, pues obviamente ellos manejan unos horarios muy estrictos y pues a veces inclusive en temporadas altas donde hay mucha visita de turistas, usted no puede contar con el horario porque pues como norma está establecido unos horarios, pero la norma como no está en papel y así estuviera en papel, pues sencillamente como no hay un contrato, pues ¿qué pasa? Llegan a 7 de la noche y si hay mucha fluidez de turistas que han llegado o que se han llegado ahí para alojarse, pues sencillamente el gerente le dice, no, tiene que quedarse, regálame unos minuticos más, vaya, arregle esta pieza, mire que hay que trapear, mire, y al último se va convirtiendo en una salida para esos empleados más o menos a las 10 de la noche, lo cual permite obviamente que la persona pues no pueda como dormir porque al otro día ya a las 4 de la mañana los recoge y así sucesivamente. Y pues generalmente se sienten desmotivados en esta parte de que pues no se está dando sus necesidades, ¿cierto? Como lo que muestran según Maslow. Malo nos dice pues obviamente que se debe cumplir todo eso y yo creería que como recomendación inicial le daría al Hotel Río Prado que como primera medida para que en cierta manera se cumpla un poquitico todas estas digamos niveles, lo más recomendable sería pues hacer un proceso de contratación con todo lo legal, decir al menos con el mínimo. Con eso pues la persona tiene, así no se lo dé la empresa, pero al menos por lo menos un seguro médico, ¿cierto?
va a tener de pronto una posibilidad de adquirir un crédito de vivienda, ¿cierto? Por medio de sus cajas de compensación a las que estén afiliados, va a tener posteriormente de pronto unos días cotizados en jubilación, ¿cierto? Para la pensión, sí, para su vejez, y pues